Hola, bienvenidos a Pentimento. Esta semana iba a hablar de un autor que me han pedido mucho todos los lectores que nos ven desde Perú, pero no me dio tiempo de terminar el cuento y entonces mejor opté por uno más corto, igual cuento, que es un autor muy famoso, muy famoso, muy leído y muy querido también. Yo diría que no solo es leído, sino es querido. Yo me atrevería a decir que es el más querido de los cuatro del boom latinoamericano, porque era una gran persona, era una persona linda, linda de corazón y genuina. Entonces yo creo que eso, muy empático, y eso le ha generado muchos lectores, muchos admiradores y mucha gente que lo lee y le entiende. Y hago esta acotación porque yo solamente he leído un cuento, que es Las babas del diablo, y ese autor es Julio Cortázar. Y yo solo he leído ese cuento porque para mí ha representado una lectura muy difícil leerlo. No entiendo por qué me ha costado trabajo entrarle. Cosa curiosa porque Cortázar en esta casa es igual que William Faulkner. Es súper leído, es súper amado, están sus retratos en las paredes, tenemos todos los libros. Entonces eso, igual que con Faulkner, me da una ventaja tramposa, buena, porque voy a aprovecharla, la he aprovechado. Y la primera vez que leí Las babas del diablo, no le entendí. Mi mamá lo tuvo que leer y explicármelo. Entonces eso me traumó un poco porque, pues no sé, quizás en ese momento ególatramente, no existe esa palabra, pero yo me sentía como una gran lectora y muy conocedora y no entendía cómo, porque yo no le había entendido si era un cuento muy sencillo. Y ahí quedó. Y ahora que elegí volver a leerlo, no solo ya le entendí, sino que me gustó mucho porque encontré cosas que antes ni siquiera me acuerdo y me hicieron reaccionar de que me estoy perdiendo un gran autor simplemente por ese miedo de no querer leerlo, que es algo que también me pasa con Onetti y con William Faulkner. Las babas del diablo es un cuento que viene en este libro que se llama Las armas secretas, que es un libro que salió en 1959, que tiene 5 cuentos: Cartas de mamá, Los buenos servicios, Las babas del diablo, El perseguidor, que es uno de los cuentos más famosos, así totalmente, Las armas secretas. Las babas del diablo es un cuento, yo no sabía, lo acabo de leer, del que se han hecho, bueno, casi todos los cuentos de Cortázar. Pero este cuento se han hecho un montón de estudios y un montón de análisis, y el narrador y el no narrador y la foto y el diablo y lo satánico y unas cosas realmente muy locas que yo creo que tienen mucho que ver con la interpretación que cada uno de nosotros hace del cuento, que eso es algo que quiero aclarar. Recuerden que todos leemos una historia diferente, aunque sea el mismo libro. Lo que yo estoy viendo no es lo que ustedes estén viendo, aunque sea lo mismo. Entonces, bueno, Las babas del diablo. Desde el inicio es una cosa muy rara. Cortázar, creo, y los que lo han leído más podrán concordar conmigo, tiene un no sé qué que hace que nos jala a la atmósfera del cuento y creemos lo increíble. Caemos rendidos a sus pies de una manera, de cosas que sabemos que obviamente no pueden pasar, pero las creemos porque pasan, él nos lo está contando. Entonces, desde el inicio del cuento dice: nunca se sabrá cómo hay que contar esto, si en primera persona o en segunda, usando la tercera del plural o inventando continuamente formas que no servirán de nada. Si se pudiera decir: yo vieron subir la luna, o nos me duele el fondo de los ojos, y sobre todo así, tú, la mujer rubia, eran las nubes que siguen corriendo delante de mí, de mis, tus, sus, nuestros, vuestros, sus rostros. ¿Qué diablos? Pues sí está difícil, ¿no? La verdad, o sea, es el primer párrafo. Y el protagonista nos está hablando desde un lugar que le cuesta mucho trabajo. Está como atrapado, oculto, raro, no puede salir, algo pasa. Ese protagonista es Roberto Michel, que es un fotógrafo aficionado, vive de la traducción, es franco-chileno. Y este hecho, lo que le cambia su vida para siempre, ocurre el 7 de noviembre. Y él pues va a un parque, sale, sube, es aficionado a la fotografía en París. París es una ciudad hermosa, los que la conocen saben, la ciudad de la luz, la ciudad de Gertrude Stein, la ciudad de la generación perdida. París tiene algo.
Entonces está tomando fotos, fotos, fotos y de repente pues observa a un chico que está con una señora muy guapa y cree que simplemente pues están ligando. Y entonces sigue tomando fotos, pero de repente se detiene a observar con más detenimiento y se da cuenta de que el chico está asustado, de que es muy chico realmente, es casi un adolescente, y de que la señora pues no es tan guapa, sino que realmente parece pues una mujer como de la vida galante o algo así, muy rara, muy maquillada, con un abrigo muy pesado, y el pelo no es en realidad rubio, sino está pintado, y como que está viendo para todos lados. Entonces observa con mayor atención, ve la cámara, finge que está tomando fotos de otro lado y de repente ¡pum!, dispara. Para los que son fotógrafos, que sé que hay muchos allá afuera, sean aficionados o profesionales, la cámara muchas veces es una cosa que intimida mucho a las personas, las hace sentir incómodas, y sobre todo ahora. Entonces obviamente la mujer se indigna, se pone mal, le reclama al fotógrafo por la foto, y bueno, pasan muchas cosas. Él llega a su casa, decide revelar el rollo, pega la fotografía en su estudio, se sienta a verla. Y entonces algo pasa que yo interpreto como que es algo no sobrenatural, porque no es un cuento sobrenatural, yo no creo que sea sobrenatural, pero algo pasa que en un cuento de no ficción no pasaría, pero en un cuento en el universo de Cortázar pasa. Entonces al protagonista como que lo jala una fuerza loca y queda atrapado. Y entonces el final es un final que yo estuve releyendo mucho anoche porque quería entender ciertas cosas y después me harté. Y después pensé que, bueno, lo que yo entendí es el final para mí. Y probablemente los que lean el cuento y los que lo hayan leído tienen otra interpretación del final. Es muy difícil, creo yo, decir exactamente qué fue lo que pasó, qué es lo que pasa realmente en los cuentos de Cortázar. Es algo muy difícil. Y creo que es muy tonto quebrarnos la cabeza pensando qué fue lo que quiso decir o qué fue lo que realmente pasó. Simplemente hay que leerlo. Y también decidí hablar de este cuento porque Michelangelo Antonioni hizo una película, tomó la esencia del cuento de las babas del diablo, porque llevar a la pantalla una historia como esa es realmente muy difícil, es muy ambicioso y un poco pretencioso porque es muy complicado. Esta película se llama Blow Up. Véanla, búsquenla. Es Antonioni, entonces es muy muy caótica, pero vale la pena verla. Yo diría que primero lean el cuento. Espero que no les pase lo que a mí me pasó la primera vez, y si les pasa, pues vuélvanlo a leer. Igual, lo que hemos dicho de Stendhal, lo que hemos dicho del Guarani entre Centeno. Hay que dejar descansar y luego retomarlo. Y pues realmente Cortázar es un gran autor, insisto, muy querido por muchos lectores, por muchos amigos. Era una gente realmente generosa, mucho, mucho, mucho. No sé quién lo dijo, mi mamá lo debe de saber, pero alguien cuando murió dijo que él era muy grande porque le habían dado un corazón muy grande para su cuerpo. No recuerdo exactamente cómo es la frase. Les voy a leer nada más una parte y ya. Dice, los hilos de la Virgen se llaman también babas del diablo, y Michel tuvo que aguantar minuciosas imprecaciones, oírse llamar entrometido e imbécil, mientras se esmeraba deliberadamente en sonreír y declinar, con simples movimientos de cabeza. Podría decir que allí está el secreto de por qué se llama las babas del diablo, pero en realidad no hay ningún secreto. Yo les aconsejo que no se claven en esas cosas. Simplemente las babas del diablo puede tener un significado distinto para todos, para cada uno de nosotros. Cortázar tiene ensayo, tiene novela, tiene cuento corto, tiene un cuento de una cuartilla, o sea, no hay manera de no leerlo, no hay manera de negarse a leerlo. Yo lo voy a leer más, porque es realmente un gran autor. Y sus obras están pues publicadas en todos lados. Rayuela es una novela que, creo que todo el mundo cita, muchos la han leído, no todos, muchos dicen que la han leído y quizás no sea cierto, porque también es una novela compleja, yo no la he leído, pero lo sé. Pero igual, Cortázar es un gran autor, sé que muchos de ustedes lo quieren muchísimo, lo admiran, lo leen, lo regalan, lo comparten.
Y está padre, tiene que seguir así, en todo el mundo, porque aparte era una torre de Babel. Entonces, bueno, léanlo, a ver qué les pareció mi interpretación. Busquen la película de Blow Up, igual véanla. No es lo mismo, simplemente es como la anécdota, el punto. Y para la próxima semana ya vamos a tener el cuento del autor, pero bueno, no les voy a decir quién es. Quienes me lo pidieron saben. Y suscríbanse en el botón que está aquí abajo, denle like al video y nos vemos la próxima semana.